Hoy en su programa Entre Mujeres, hoy es 16 de abril, es ya mitad de este mes número 4 de este 2021. Se ha pasado rapidísimo el tiempo y como siempre les digo, yo siempre espero el día viernes para poder compartir con ustedes este espacio que es para la mujer salvadoreña, para proyectar a esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que resaltan en nuestra sociedad y que hacen nuestro país un lugar diferente. Hoy tengo el placer enorme de tener por acá en nuestra cabina a una especialista, una médica, que nos viene a hablar acerca de ella y de su especialidad, que bueno, en lo personal yo nunca había escuchado de esta especialidad, pero para ello tenemos a la doctora Dania Trinidad. Ella es neurocirujana endovascular y he de recalcar que es la única en el país que practica esta especialidad y por lo tanto pues en la región. Así es que le doy la más cordial bienvenida, doctora. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto, gracias por la invitación. Espero que el programa sea de su agrado y pues poder dar un poquito a conocer sobre cosas que las mujeres podemos hacer e incentivar, motivar a las demás personas en general para que puedan apoyar a las mujeres, a las niñas, a los niños también, a poder realizar las cosas que quieren hacer. Fíjese que a mí me gusta traer a mujeres de diferentes, que se desarrollan en diferentes ámbitos de la sociedad, precisamente porque uno conoce caracteres, bueno, hay mujeres empoderadas también. Bueno, todas las mujeres somos empoderadas, sí, ¿verdad? Muy cierto. Ajá, entonces, pero hay mujeres que comienzan desde cero y van avanzando poco a poco hasta llegar a un extremo donde no dejan de crecer. Entonces, eso es lo que me gusta de este programa y de este espacio que, bueno, el 106.9 del FM abierto para conocerlas a ustedes, ¿verdad? Sí, muchas gracias. En realidad es muy importante porque el hecho es que la motivación, el incentivo, poder decir tengo metas, tengo objetivos, tengo sueños y los quiero cumplir, buscar las alternativas para cumplirlo e ir avanzando, no solamente pensarlo, sino que irlo materializando. Eso motiva a uno mismo y le enseña a creer que no hay límites, que los límites la persona se los pone. De esa forma, cada vez que llega a una meta, se da cuenta, bueno, este era un límite que yo pensaba que tenía y en realidad no. Ahora yo de aquí parto y puedo seguir abriendo camino, tanto para uno como para las demás personas, su familia, amigos, conocidos, etcétera. Antes de conocer, doctora, pues su especialidad, de qué se trata, cómo es la cosa de ahí de la neurocirugía endovascular, pues yo quiero conocerla a usted. Queremos conocerla de otro ámbito, saber quién es Dania Trinidad. Bueno, pues fíjese que en realidad yo me considero una persona de muy buenos sentimientos, afable, me gusta ayudar a la gente, o sea, siento tranquilidad, me llena de buenos sentimientos y de buenas emociones el poder hacer cosas con alguien más, el poder decir, bueno, no se preocupe, todo lo que está a nuestro alcance lo vamos a hacer. Y quizás eso me lo inculcaron desde pequeña en mi núcleo familiar. Yo me crié con mi abuela y mi madre, entonces tengo muy claro la imagen de que las mujeres pueden desarrollar muchos papeles, muchos roles y que lo que se propongan lo pueden hacer. Entonces esos detalles que he mencionado me los decían mucho de pequeña, me decían, usted puede, no se rinda, siga, avance. Y como muchos salvadoreños, pues en realidad mi familia pues viene de orígenes muy humildes. Mi abuela pues venía de una familia en un cantón, en Sonsonate, así fue progresando, logró sacar adelante a sus hijos, al pueblo, luego mi madre pues ya a la ciudad. Ella es prácticamente quien me motiva y me sirve de trampolín, me da sus logros para que yo parta desde ahí y desde ese momento pues empezar a estudiar. Sinceramente nunca me imaginé que yo iba a ser médico. ¿Cómo fue eso de comenzar a...? Yo en realidad
me lo preguntan y me dicen... Yo quería ser doctora, le comento. Sí, o sea... Y terminé siendo periodista, me desvié un poquito. Sí, en realidad uno al inicio tiene una noción diferente de lo que en realidad quiere ser. Y conforme va explorando, va escuchando otras cosas, otras personas, otros ambientes, se da cuenta de que hay otras características que uno también puede hacer. Entonces, pues de pequeña yo decía, no, yo iba a ser policía, bombero. Sí, son cosas que a uno le ponen y en la escuela le dicen, no, y ahí había una materia en la escuela que le decían a uno, ¿y usted qué quiere ser? Y era de monjas. No, yo quiero ser sor, quiero ser monja, así como usted. Así que yo en mi mente, una niña de 5 o 6 años iba a ser monjita. Luego, pues van cambiando las cosas y me doy cuenta de que me gustaba mucho el saber, el entender por qué pasaban las cosas. Y cuando ya llego a bachillerato, ahí me doy cuenta que tenía que elegir algo que me llenara, que me hiciera sentir completa y a llenar esos sentimientos que yo decía, quiero conocer y quiero entender por qué pasan las cosas. Y ahí empecé a explorar lo que era la medicina. Entonces, cuando de repente a mi familia les salgo, mire, yo quiero ser doctora, yo voy a estudiar bachillerato general y pues quiero que me diga si me va a apoyar para la universidad. Al llegar a ese momento, pues fue un poco complejo para mi familia entenderlo y decir, ¿y por qué quiere eso? Mejor elijo otra cosa. Me gradué de 15 años del bachillerato, entonces me decían todos, elige una carrera de 5 años, una carrera corta, se gradúa luego, empieza a trabajar, esas carreras son muy sacrificadas. Bueno, me lo pintaban oscuro, negro azabache. Al final, pues mi mamá fue muy consciente y me dijo, usted elija lo que quiere, porque va a ser de lo que va a trabajar todos los días. Algo que le tiene que llenar y no puede estar teniendo remordimientos y por qué no hice esta otra cosa. Sí. Así que ella me apoya y el mérito de ella fue muy grande debido a que tuvo que emigrar a Estados Unidos para poderme pagar los estudios. Así que llegué a una conclusión que yo iba a estudiar en la Universidad Nacional y si quedaba ahí iba a estudiar medicina. Esa iba a ser como la señal divina que yo esperaba. Y pues gracias a Dios quedé con primera entrada, todas las materias, etcétera. Y en aquel entonces lo publicaban, no era como ahora que el internet y ya uno fácil. Ya solo se busca. Ajá. Y había que comprar el periódico y es cierto. Ir a comprar la prensa y buscarse uno en el listado de cientos de estudiantes por facultad y etcétera. Entonces ya salía ahí mi nombre. Bueno, entonces de aquí soy, dije. Eso era lo que yo esperaba. Y desde ahí en adelante, pues fue como una disciplina, un rigor que uno se tiene que proponer para llegar a donde quiere llegar. Al final, pues me graduó y pensábamos que, bueno, ya se acabó, hasta ahí llegamos, todo muy bien, 8 años de carrera, ya tiene su título, qué bueno. ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces fue la otra sorpresa para mi familia, que yo en el área de las prácticas intrahospitalarias, lo que es el internado, el año social, uno se da cuenta que hay carencias y que se necesitan otras cosas. Y pues bueno, ¿qué cree? Que le salgo con la noticia, mira madre, yo quiero ser especialista. ¿Y eso cuánto tiempo más es? Depende. Bueno, son 3 años más de inicio. ¿Segura? Sí, pero ya aquí, pues ya yo me voy a sostener por mis medios. Así que ingreso otra vez al proceso de selección y les he de decir que esto es duro para las personas, médicos que se acaban de graduar, porque son cientos. Bueno, el año pasado fueron más de 1,500 aspirantes y solo se elige menos del 10% de esas personas para las plazas de especialista. Entonces, quedar a la primera es difícil y no quedar es frustrante. Sí. Pero pues tuve la bendición y misericordia de Dios que quedé a la primera. Bueno, entonces voy a estudiar cirugía. Estamos hablando del 2008. Yo iba a iniciar en el 2009 en la especialidad, 3 años.
2009, 2010 y 2011, en un mundo que es dominado por hombres. Eso le iba a comentar porque en realidad su especialidad yo conozco solo neurocirujanos. Así hombres. es. Entonces, para poder acceder a la especialidad de neurocirugía en nuestro país, está determinado que debe ser cirujano primero, o por lo menos tener 2 años de cirugía general para poder optar a hacer esta otra especialidad. Entonces, pues imagínense que en neurocirugía inicio a estudiarla en el 2012. Y estamos hablando que yo ya en el 2008 había dicho que solo tenía 3 años más de estudio. Y en el 2011 les digo, miren, yo me sometí a concurso, pues, y esto es un milagro de verdad divino, porque en el país no habían plazas. El Hospital Rosales y el Hospital General del Seguro Social son los únicos que dan neurocirugía en el país para adultos. Y pues es como luchar contra la corriente, porque difícil que acepten una mujer, y mucho menos si usted ha estudiado en otro hospital que no sea de ahí mismo. Así es. Entonces lo veía tan lejano y tan imposible, pero siempre había una vocecita que me decía, bueno, intente, no pierde nada con intentar, ya el no ya lo tiene, y que me voy a Guatemala a examinar. Allá son 5 años más para ser neurocirujano. Aquí actualmente son 4. Entonces allá era más. Y por si no quedaba, porque allá me exigían ser ciudadana guatemalteca para poder ejercer, para poder estudiar la especialidad, pues me voy a México. Recuerdo que no le dije a nadie. Compré mi boletito, hice todos los papeles con tiempo. Y me voy para allá 3 días a hacerme las evaluaciones, examinarme y lo demás, a conseguir toda la información y llevar mis papelitos. Imagínense la típica imagen de película de alguien que viene de la provincia, del pueblo, a la ciudad, a la gran capital que es México. Y pues bueno, después de todo, que yo ya había hecho los papeles para el extranjero y que quedo en Guatemala, quedé seleccionada en México, me dicen, mira, va a haber oportunidad en el seguro. Andate, que están diciendo que quieren médicos para la especialidad de neurocirugía. Y pues no lo pensé 2 veces. En el mismo momento que me dijeron, más me tardé en pedir permiso que en lo que yo ya llevaba los papeles a dejarlos, ¿verdad? Y el examen es pasado mañana. Y yo, bueno, pero como ya había estudiado para los exámenes en el extranjero, pues dije, aquí algo tiene que pasar. No puede ser en vano que he estudiado. Y si allá quedé, pues aquí también tengo la oportunidad. Y resulta de que aquí se me abrió la oportunidad mágicamente por deseo de Dios y quedé. Y empiezo en el 2012 con neurocirugía. 3 años más. Esto era como embarcarse en proyecto tras proyecto, pero por gradas. Llevamos entonces 8 años más 3 de cirugía, ¿verdad? Sí. Ajá, más 3 de neurocirugía. Okay. Ya llevábamos ahí 6 años más, además de los 8, llevamos 14 años. Y pues en ese ambiente, como usted bien dice, neurocirujanos en el país, pues prácticamente el 99.9% son hombres. Y para la mujer es difícil porque es una área pesada. En ese momento me doy cuenta que no es difícil porque sea pesada. Lo que usted ve que físicamente un hombre hace, una mujer lo hace con inteligencia. Si él tiene más fuerza en su brazo, pues hagámoslo en 2 partes y al final el mismo resultado está. Y así vamos avanzando hasta que, pues gracias a Dios me logré graduar, pero yo sentía que me faltaba algo todavía porque dentro de la especialidad yo había explorado otras áreas nuevas, no quedarse solo con lo que ya se conocía. Y así es como empiezo a planear en estudiar endovascular. En el 2013 lo empecé a planear y en el país no hay. En Centroamérica no hay escuela y el único lugar donde
había era en México, Estados Unidos, Europa o Japón. En Sudamérica, pues la plaza estaba para 4 años de espera, porque ya habían personas que estaban preseleccionadas con ese tiempo. Entonces digo, bueno, se ve tan lejano, complejo, imagínese, así es, tan lejano el hacer esto en otro país, en un área que no es lo mío. No, y además, doctora, el hecho de que tiene un costo, ¿verdad? Así es, entonces, y ya veníamos cargando porque los 8 años de carrera prácticamente no es posible poder trabajar y estudiar. Usted quiere salir en el tiempo que está programado en el pénsul académico, pues full estudio. Quiere destacar para poder acceder a una especialidad, full estudio, de velo, no por una fiesta ni por su cumpleaños, etcétera, es por tener que hacer lo mejor posible con cada actividad. No puede dejar escapar uno de esos décimas, centésimas en cada actividad. Entre mejor asegurado esté, más oportunidades se abre uno, en especial por la competitividad, por el volumen y la poca cantidad de oportunidades que hay. Entonces, pues ya tenía yo ese pesar y decía, bueno, mi mamá me mantiene, pero yo ya a esta edad, yo ya tendría que ser autosostenible. Y entonces que me embarco en el proyecto de obtener beca para poderme ir a estudiar al extranjero y costearme todo lo que implicaba el vivir allá, el pagar la universidad, etcétera, costos de alimentación, transporte, bueno, hasta costos básicos como poderse comunicar. Entonces, recuerdo que el doctor Valle Hernández, neurocirujano jefe del servicio en el Hospital General, en el área de neurocirugía, se dio cuenta que había sido seleccionada en el hospital en México, que la Universidad UNAM, que es la Autónoma de México, es la que validaba todo eso. Y me dice, de eso hay muy poco aquí, me dice. Y te has desempeñado bien, llevas buenas notas, tu récord académico va bien, te vamos a dar la oportunidad. Y es ahí donde empieza el trámite para poder conseguir los recursos económicos y poderme ir. Entonces, que me voy 2 años más. Ya todo esto yo venía sumando y decía 18 yo, años. Por Dios, llevaba 14 y 2 más, voy a tener 16, pero pues bueno. La oportunidad está de decir que no se va a volver a presentar. Y que me voy. Ya conocí otros ambientes, otra forma de pensar. México tiene muchas bondades, entre ellas la gente lee mucho en la ciudad, tiene un alto nivel académico y educativo, y eso le permite a uno poder acceder a otros sitios. Por normativa, el instituto en el que yo estudié, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tiene convenios con otros países y con otros hospitales, que le permite a usted, por decirle algo, imagínese, está aquí en el Rosales y ahí no ve niños, pero queremos que investigue un poco sobre las cosas de cirugía de esta especialidad en niños. Entonces tenemos convenio y usted puede ir al Bloom a ver, incluso a hacer. Entonces esa ventaja yo se la veo muy grande a los prospectos académicos de México. Y así es como en el 2016 ingresé. En el 2015 a estudiar, fue mi primer año de endovascular. En el 2016 me dicen, mira, te vamos a autorizar que te vayas a complementar rotación a otro país. Aquí están las oportunidades. Y pues yo ya hablaba francés para ese entonces. Entonces, pues uno de mis maestros, muy querido doctor Valderrama, me dice, vaya hija, aplique, desenvuélvase. Y yo, maestro, yo no practico, o sea, yo lo sé, pero casi no practico. Y es un requisito indispensable, porque a las personas usted les tiene que hablar en su idioma. Claro. Y no les puedo hablar en inglés, no les puedo hablar en español, les tengo que hablar en su lengua. Bueno, va a venir el contacto de este hospital en Francia y tiene 3 meses para prepararse.
y empiezo. Así que era a contracorriente. Lleno de retos, la verdad. Y me dice, sí, pero si usted no los toma y hasta entonces no se da cuenta, pues no puede decir, mire, de verdad si podía o no podía, y se queda con la duda. Al final, cuando les hice la presentación de 5 minutos de todo lo que teníamos que hacer, se las hice en francés. Yo sentía que no hablaba bien, pero me dice mi profesor, no, has mejorado bastante, te das a entender, te van a aceptar. Y pues luego me mandan los papeles de aceptación y me dicen, bueno, te vas a ir para allá, te vas 3 meses, nosotros te vamos a financiar. Y así es como yo me voy representando a México allá al Hospital Universitario en Burdeos. Y es un hospital enorme, con mucha tecnología de investigación. Nosotros en ese lugar no utilizábamos cosas comunes. No había algo, se creaba. Ahí se probaban los dispositivos nuevos que iban a salir al mercado. O sea, tener toda esa experiencia, ver cómo se hacían los estudios clínicos, los ensayos, etcétera, pues le abre la mente a uno mucho. Claro. Y dice, amplía sus horizontes, ¿verdad? Tenemos oportunidad. Y aquí la clave es quitarse un poquito el miedo. Entonces ya cuando yo regreso, pues concluyo mi tesis. Y la tesis, pues mi jefe me puso un reto muy grande. El doctor Marcos Centeno, recuerdo que me dijo, bueno, ese trabajo de investigación que estabas haciendo es muy fácil para ti. Y necesito que me eches a andar este proyecto de investigación científica que viene patrocinado por el gobierno. Y yo, helada, pálida, no hallaba, si decía que no, pues el jefe me lo estaba pidiendo, si decía que sí y no lo hacía bien, tantas cosas que se le vienen a la mente a uno. Y al final pues concluí que la única opción era decir sí y hacerlo bien. Nunca había hecho un ensayo clínico. Un ensayo clínico es una investigación experimental. ¿De cuánto tiempo, más o menos? Depende de la investigación. Sí, yo lo tomé en la fase clínica, fue 1 año, en la cual le pedíamos la autorización a los familiares, los cuidábamos mucho, tener toda la seguridad para el paciente y en ellos poner en práctica la nueva tecnología. Entonces, pues eso fue una sorpresa y algo totalmente nuevo para mí, con muchos retos, con mucho miedo. Y yo, este paciente no se puede complicar en nada, o sea, es el respaldo de mi jefe. Claro. Es una persona, siempre tenemos ese cuidado con todo paciente, pero con eso había un poco más de incertidumbre, en especial porque pues es tecnología nueva, algo que cosas que desconocemos, cosas que... Y el temor a que pueda salir algo mal. O puede salir algo mal, no por la tecnología, pero a la tecnología la van a culpar. Sí, sí. Entonces teníamos todos esos detalles en mente. Y gracias a Dios salió tan bien que finalmente el estudio yo me gradúo en el 2017 y me vengo a El Salvador y el estudio se concluyó en el 2018. En el 2019 se publicó en la revista científica de Ingeniería y Tecnología Médica. Y pues ahí continúa. La idea es lograr finalizar el producto y poderlo utilizar con pacientes y que sea tan difundido como decir, mire, por favor deme una jeringa para inyectar, y que eso pues venga a cambiar las enfermedades cuando han sangrado del cerebro, etcétera. Sí. Así que realmente en aquel entonces, 2016, cuando me ponen ese reto, nunca me imaginé que hubiera llegado hasta tanto. Cuando me dicen en el 2019, mira, ya está concluido. Estamos en esta fase y lo aceptaron, ha pasado todas las revisiones y sale publicado. Salir publicado para el gremio médico es... Y sale el nombre de Dania Trinidad ahí. Ahí estamos entre los grupos de investigadores. Entonces, ese incentivo de ver cómo algo pequeño se va transformando en algo grande
y cómo los proyectos grandes están compuestos de cosas pequeñas que uno las va juntando, le hace ver y cambiar la forma de pensar y decir, hey, las cosas son posibles. Entonces se quita uno los estigmas, adiós los paradigmas, adiós los límites, y dice, realmente puedo hacer las cosas. No son fáciles, nada es fácil, pero son posibles. Y hay gente que confía en nosotros, ¿verdad? Así es que lo que sucede es que nosotros como salvadoreños tenemos que saber que no es el nombre ser salvadoreño lo que va a hacer la diferencia, sino la persona. Si queremos que los salvadoreños sean reconocidos por su talento, por su trabajo y que deje de fugarse al extranjero, tenemos que apoyarnos y tenemos que creer en nosotros mismos, porque otra gente sí cree, ve las capacidades que tenemos, ve de lo que somos capaces de hacer, cómo desempeñamos nuestro trabajo con ahínco, con pasión, con determinación, y dicen, pues me puede servir, me puede ayudar, tiene las cualidades. Pero si nosotros no creemos, nadie más va a creer en nosotros. Y para muestra un botón, nosotros tenemos salvadoreños que están en NASA, astronautas, científicos, pero no sabemos de eso, desconocemos que ese salvadoreño llegó hasta ahí. Pensamos que nuestro mundo se limita hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver, y en realidad da para más. Ahora bien, después de conocer ya la historia del estudio, el sacrificio, la entrega, todo lo que realizó en el transcurso de su estudio, doctora, ahora sí entramos a la neurocirugía endovascular. ¿De qué se trata esa especialidad? Pues mire, ya con todo el preámbulo de las suertes que había que sortear, valga su redundancia, en sí la neurocirugía endovascular es un área que le da resolución a los problemas que la neurocirugía tradicional o abierta no le puede dar. ¿Qué es neurocirugía? Es la cirugía o la especialidad que se encarga desde el punto de vista médico y quirúrgico de operar cabeza y columna. Enfermedades que tenga que abrir, quitar, reparar, etcétera, son las cosas de neurocirugía. Pero hay áreas en las cuales no es posible llegar porque se daña mucho el tejido, se daña mucho el cerebro, y pues al final la persona tendría más problemas que no haciéndolo. Ahí es donde la parte endovascular, que consiste en a través de arterias o venas, meter unos catéteres con unas guías pequeñitas del grosor de un cabello, poder trabajar esas estructuras y curar a las personas. Es como decirle, mire, la vamos a operar pero sin abrirla, y no le va a quedar cicatriz, no va a tener ninguna otra huella más que un piquete en la ingle, y ese piquete es como una punción de una aguja. Entonces usted dice, bueno, no me hizo nada, cuando en realidad por dentro fue una cirugía compleja, con muchos riesgos, pero que haciendo las cosas de la forma que se deben hacer, pues esos riesgos se reducen. Y la persona, y el siguiente día, no sé, estoy curado y como que nada me ha pasado. Esas ventajas son las que le dan ese extra a la medicina del futuro en el presente, en realidad. Y poder decir que nuestro país cuenta con tecnología para poder darle resolución a los problemas que en los años 90 o incluso en el 2000, en los primeros años del 2000 no teníamos, es la diferencia. No quedarnos solo con cómo lo hacíamos antes, sino ir avanzando, poderle decir, bueno, tenemos otra opción. No, y ahora, ahondando un poco en eso, se dice que la neurocirugía, o más bien la intervención de la columna más que todo, y el cerebro, se llevan riesgos demasiado altos, ¿verdad? Entonces, cuando a una persona le dicen, miren, la vamos a operar de la columna, uno se imagina tantas cosas, ¿verdad? Bueno, de hecho, bajo mi experiencia, a mi mamá la operaron de la columna. Entonces mi miedo era, mi mamá es una persona con enfermedades crónicas activas. Entonces,
qué va a pasar, ¿verdad? O sea, porque viene de quizás tanto tiempo en la que la medicina va avanzando poco a poco, pero uno se imagina que va a ser una herida grande, que no sabemos el daño que va a causar, que si se despierta y no puede mover sus piernas, digamos, cantidad de cosas que a uno se le vienen a la mente. Cuando a ella le dicen que la van a operar y que tiene una vértebra fracturada, y bueno, ahí lo que hallemos, ¿verdad? Entonces viene el doctor y abre y encuentra más de 6 hernias, digamos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hay que reparar poco a poco, ¿verdad? No solamente es una cirugía. Bueno, el miedo es persistente y todo. Termina la cirugía, nos avisan que ya salió bien y al día siguiente mi mamá súper tranquila. La herida del tamaño quizás de un dedo o 2 dedos quizás, y tranquila. O sea, y ahora la ve y como que no pasó absolutamente nada. Sí, realmente tener miedo es normal. El temor a lo desconocido es el miedo. Entonces, eso se compensa con el conocimiento. La tecnología ha avanzado, nos ha permitido adquirir nuevas técnicas, refinar antiguas, tener herramientas que nos permitan ser menos invasivos. Y ya no es como antes, que en los años 90 pasaba toda la semana acostada y no se vaya a levantar después de una cirugía de columna. No, la cirugía, como es menos invasiva, tratamos de ser más chico, solo donde se tiene que tratar. El siguiente día la persona se para, camina con los cuidados y recomendaciones que se deben seguir, pero ya no es lo que se imaginaba o lo que le habían dicho o le habían contado. Ya lo vive y se da cuenta que la tormenta le estaba haciendo en un vaso de agua. Claro, tiene riesgos decirle a una persona, mire, hay que hacer este tratamiento y tiene estos riesgos, pero en este porcentaje. Creo que mucho el ser humano nos quedamos con lo que queremos oír, y en la mente solo le da vuelta riesgo, la palabra riesgo. El hecho de decirle, mire, puede tener complicaciones, entonces se queda con uno pregunta, ¿y si no lo hago, qué pasa? La enfermedad sigue avanzando y es peor. Entonces ahí se da cuenta, si yo acepto el tratamiento que tiene riesgos, me lo están proponiendo porque tiene más beneficios que riesgos. Y también tiene más beneficios que dejar que la enfermedad siga avanzando, porque al final la enfermedad termina dañando tanto el cuerpo que cuando ya uno viene a decidir y dice, bueno, hoy sí, ya el todo por el todo, resulta que ya médicamente dentro de las manos humanas ya no es posible hacer las cosas. Eso es limitante. Entonces es muy importante tener confianza en su médico, lograr identificar qué se le dice porque es por su bien, que tiene riesgos, sí, pero que los beneficios también cuáles son, y eso pues le cambia la vida a una persona. En la experiencia que me comenta, las enfermedades de columna son discapacitantes y van graduales. El dolor, la inmovilidad, el limitar a hacer las cosas, bueno, llegan a un punto que ya ni se pueden valer por sí mismos, hay que ayudarlos, levantarlos, moverlos, y los tratamientos quirúrgicos le cambian eso, ya puede volver a tomar control de su vida con ciertas recomendaciones, pero no al nivel que lo tenía la enfermedad. Entonces imagínense eso. En el área de columna pues tenemos el área de mínima invasión, que ya no se hace la herida tan grande, sino que guiada por rayos X, y es más chica todavía la herida, en la manipulación es más chico. En el área de las patologías vasculares pues está lo endovascular, que todo se hace a través de las arterias y las venas, se van pintando y por rayos X se está viendo por dentro cómo es el cuerpo. Entonces cada vez estamos haciendo lo que la ciencia ficción de los años 80 nos ponía, que casi que por arte de magia pasaba usted por un escáner, por una puerta que le veía todo lo de adentro y ya le decía que tenía. Bueno, tenemos la resonancia, el TAC, o sea, todo eso se está dando en la tecnología que actualmente podemos manejar. Nuestro país tiene una gran ventaja dentro de la región centroamericana, principalmente lo que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Nosotros tenemos mucha tecnología. El salvadoreño tiende a ser pionero. Si se fija, somos un país pequeño, pero los otros países tienen más recursos y El Salvador aprovecha mejor sus recursos. Eso nos hace que destaquemos dentro de la región. Y países como Honduras, que cuadriplica el tamaño de El Salvador o más, como Nicaragua, están más limitados en la tecnología endovascular que nosotros. Guatemala es un ejemplo. Entonces aquí incluso tenemos pacientes que vienen de estos países a tratarse a El Salvador, porque es mejor venir acá que emigrar. ¿Cuál es la otra opción? Ir a México o ir a Estados Unidos. Y esto implica más costos de estadía, costos de viaje, etcétera. Aparte, los convenios que se tienen entre los países favorecen el tránsito. Entonces, sí, realmente el país destaca dentro de la región. Y me da un poco de pena en el sentido de que me dicen, bueno, pero ¿por qué te da pena al decir de que en realidad mujeres en endovascular en el mundo somos muy pocas? Y en Centroamérica realmente es un privilegio poder servirle a la población. Es la única. Porque habemos poquísimos endovasculares y dentro de ellos pues solo soy yo de mujer. Y eso es un privilegio fuera de tantas cosas, ¿verdad? Porque es lo que hablábamos durante la entrevista, o fuera de micrófonos también lo mencionábamos, el hecho de que ser mujer también tiene sus ventajas, ¿verdad? En el sentido de que nosotros somos un poco más astutas, ¿verdad? A la hora del estudio, a la hora de... Bueno, yo siempre lo menciono acá en el programa, que tenemos la capacidad de hacer tantas cosas a la vez, tantas cosas que de repente, bueno, en el caso suyo, estar estudiando, estar haciendo algo, estar haciendo 3 cosas a la vez, por ejemplo. Bueno, acá en la cuestión de la comunicación de la cabina, nosotros tenemos la capacidad de estar haciendo 4 cosas a la vez y estar hablando. Entonces, sí. Ese tipo de cosas son las que yo me centro, ¿verdad? En realidad, yo siempre les digo, yo no me considero feminista, pero tampoco me considero machista. Esos son 2 extremos del espectro de relaciones humanas y los extremos son malos. Sí. Las personas, Dios nos hizo hombre y mujer y nos hizo similares, no iguales. Al hombre le dio características, a la mujer le dio características para que se complementaran. Y las características que nos correspondieron a nosotros, pues aparte de la belleza, el hecho de poder desenvolvernos y estar pendientes de esas cosas y pasar de una a otra tan rápido que pues nos dicen, mire que ustedes hacen 3, 4 cosas al mismo tiempo, está en todo, ¿verdad? Entonces esas cualidades nos permiten avanzar en lugar de como se creía en la época pasada, que usted es mujer y eso ya la debilito, tiene más retos, más en contra. Sí tenemos más retos, sí tenemos más obstáculos, pero que no sean porque nosotros nos los ponemos o nuestra familia. Sí. Nosotros los vamos a ir superando. O la misma sociedad, ¿verdad? Exacto. Y ese motivo es el hecho de que estos programas, estas conversaciones, hacen ver que las personas tenemos cabida en todos lados. Un hombre puede cuidar a su mamá, no porque sea hombre no lo va a cuidar, o a su padre. Una mujer pues puede desempeñar un rol que tradicionalmente lo desempeñan los hombres. No son esas las cualidades que hacen que una persona desempeñe el rol, sino las cualidades de responsabilidad, disciplina, inteligencia, tener ese carisma para poder desarrollarlas, son las que deben contar. Aquí es como lo que dice la Constitución. El salvadoreño tiene sus derechos independientemente de su raza, su sexo, su edad, su religión. O sea, usted no va a segregar a alguien porque sea católico o porque sea judío. O sea, eso es aparte. Usted tiene que evaluar a la persona por sus características objetivas. Las demás características lo hacen ser ella, pero no interfieren en su desenvolvimiento. Bueno, ahora, después de conocer un poco más amplio la especialidad, ¿cómo está la neurocirugía endovascular acá en El Salvador? Es decir, ¿el campo es digamos, rentable, podría ser?
Fíjese que el ámbito es un poco complejo porque lo que nos limita la rentabilidad o la accesibilidad al público en general son los costos, porque los materiales son más costosos que una cirugía tradicional. En sí, una cirugía tradicional, si usted se la hace particular, pues es más cara. Casi todo, yo les digo, miren, el hospital se lleva todo, pues, y uno de médico es el que sudó, se hizo desveló, el proceso, hace todo, pone su prestigio, su vida, todo porque salga bien ese paciente, pero pues no podemos hacer las cosas sin el hospital, y ahí es donde el hospital saca su ventaja. Pero aún con todo eso, se pueden hacer las cosas, se buscan alternativas. Yo siempre les digo, mire, o sea, tenemos para tener teléfono, smartphone, para tener cable, para tener internet. Redireccionemos esos costos, porque al final todo lo que uno compra, comida, ropa, vestuario, sí me hace sentir bien, son cosas materiales, pero todo gira alrededor de la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar más? A la persona, y eso se llama salud. Su salud, si usted está bien, todo lo demás lo va a conseguir. Entonces, hay que inculcar y decirle a la gente, mire, usted tiene que cuidarse. Muchas madres a veces dicen, ay no, es que para mi hijo está pequeño. Señora, si usted se muere, ¿quién va a cuidar a ese niño? Así es. Nadie lo va a cuidar como usted es su madre, su mamá. Entonces, no es ser egoísta, pero tiene que empezar a cuidarse usted para poder cuidar a los demás. Un poco de amor propio, ¿verdad? Así es. Bueno, también el hecho de que, bueno, la especialidad, así como usted bien lo dice, pues tiene otra técnica, otra manera de hacer las cosas. ¿Cuáles enfermedades o cuáles padecimientos ve la neurocirugía endovascular? Por ejemplo, sangrados dentro de la cabeza, sangrados dentro del cerebro. Usualmente son producidos por una enfermedad llamada aneurisma o malformaciones arteriovenosas. El problema con el cerebro es que es el órgano más maravilloso del cuerpo. Yo sé que otros médicos que lo escuchen me dirán, no, el mío es mi especialidad. Mi especialidad. Les admiro, elogio su pasión. Cada persona tiene que hacer lo que le apasiona. Pero nuestro sistema nervioso central, entiéndase cerebro, columna, es como nuestro director. Es el encargado de todo. Y es tan maravilloso porque está pendiente de todo y se recupera y está pendiente de sí mismo también. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelve delicado. ¿En qué sentido? En que el tiempo es lo que no tiene ese margen de maniobrabilidad como decir, mire, me golpeé y la mano se me hinchó y puedo pasar pasado mañana la consulta. No, con su cerebro, con su columna, usted tiene que consultar rápido para poder salir bien de las cosas. Pero lastimosamente pues tenemos la costumbre en nuestro país de tómate una pastillita. Una anécdota que me parece muy importante porque pasa en muchos casos. Una ocasión un paciente de 38 años, abogado, pues solía padecer de dolores de cabeza por estrés, según él. Ya le habían diagnosticado que era hipertenso y ese día había pasado con dolor de cabeza fuerte. Y pues su amigo le dice, mira, tómate 2 aspirinas de 500 para que se te quite, se te va a quitar el dolor. Todos tenemos un poquito de médico y pensamos que podemos hacer todo, pero en realidad no, hay que ser prudentes. Y se toma las aspirinas. El señor tenía una crisis hipertensiva. Tenía una presión arriba de 200/100. Cayó desmayado en el baño por un sangrado masivo. La esposa, abogada también, pues estuvo presta y no, este hombre se me va a morir aquí, hay que llevarlo, corremos y hay que hacerle todo y apresurar todo. Realmente lo que le pasó es que la presión estuvo tan alta que rompió un vaso, sangró y como la aspirina, es cierto, quita el dolor, pero hay que saber en qué dosis. Esa dosis que tomó fue excesivamente, aproximadamente 10 veces más de la dosis que debía haber tomado. Se tomó 1 gramo, 1000 miligramos. Y eso lo que hace es que, aparte de quitar el dolor, no deja que coagule.
adelgaza la sangre. Así es, no deja que coagule. Entonces se imagina que el sangrado ahí, como que usted tenga el chorro y no lo puede cerrar porque el empaque no funciona y sigue goteando. Entonces la sangre se iba acumulando. Pues gracias a Dios lo logramos atender, le abrimos la cabecita, le quitamos todo, se le reparó lo que se le tenía que reparar, a cerrar, pero pasó 10 días en unidad de cuidados intensivos, intubado. Debió hacérsele una cirugía para que pudiera respirar, porque mucho tiempo. Luego que pasa todo esto, como él dormido, no se acordaba de nada, sedado, en coma médico, y la pobre esposa echa un mar de lágrimas que no hallaba cómo hacer. Cuando ya sale de ello y él ya empieza a ver que puede retomar su vida y no había vivido todo eso, no lo recordaba. No, yo estoy bien, yo quiero regresar a trabajar. No, imagínese, esa mujer, ¿cómo va a creer? Tómese todo como debe tomarse. Haga las cosas como las debe hacer. Ella vivió todo ese calvario. Claro, ella sí fue, ella lo vivió más. Lo veía inconsciente ahí, que Intubado. todo había que hacérsele, que había que bañarlo, cambiarlo, darle la alimentación por una sonda, todo ese proceso. Y él, como ya empezaba a sentirse bien, que ya estaba consciente, salió de todo eso. No, sí, yo ya me siento bien. Mire, yo creo que ella quería darle un coscorrón y decirle, no, mire, ahí amarrado a la silla lo voy a tener. Porque es tan grande, entonces no hay que hacer eso, hay que consultar a tiempo. Sí, Imagínese sí. si él hubiera consultado, se hubiera evitado muchas cosas, no se hubiera tomado las 2 aspirinas que se tomó. Todo pasa por algo, siempre he pensado así y gracias a Dios ahí estaba la esposa y pudo actuó de la mejor forma y él ya está retomando. Usted lo mira y parece que nada le pasó. Si usted no lo conocía antes y lo ve vestido con su corbatita, todo, su cabello recortadito, no piensa que tuvo algo. Pero ellos saben que fue una cirugía mayor, Sí. muy riesgosa, con todo esto que les comento previo que de complicaciones. Entonces ahí uno valora su vida, pero no es necesario esperar hasta ese momento, y mucho menos correr, sino que nos da señales el cuerpo, así que hagámosle caso a esas señales. Es cierto. No, y yo lo puedo comprobar, la verdad, que sí, da señales. En la cuestión del estrés es bien complicado, ¿verdad? Porque el estrés se maneja desde muchas cosas, ¿verdad? Puede ser que, bueno, desde el punto de vista personal, que en el momento uno no sienta absolutamente nada y que pase lo que tenga que pasar y todo, pero cuando hay un término de ese ciclo, puede ser que el cuerpo sí empiece a hablar así como usted dice. Así es, lo que sucede es que en el momento que uno necesita reaccionar, el cuerpo saca energía de donde uno menos piensa. Las fuerzas, todo eso, ahí estamos diseñados de esa forma y hacerle frente, y después como que usted adquiere un préstamo y después lo voy a pagar. Ahorita no, ahorita en lo que estoy, pero cuando ya se llega el momento de pagar, ya es el problema, porque ahí es cuando empezamos a sentir el cansancio, la fatiga, y decimos, no, pero es que yo no he hecho nada. Pues sí, todo lo que ella hizo. Ahora necesito recuperarme, volver a descansar para yo adquirir nuevamente esas energías que ya perdí, que se las fié de antemano. Hoy págueme. Sí. Bueno, doctora, yo creo que hemos ampliado, quizás de forma general, ¿verdad? Hemos tratado la neurocirugía endovascular, pero quisiéramos saber dónde la podemos buscar a usted en un dado caso pasen ese tipo de emergencias, ¿verdad? ¿Tiene clínica particular? Sí, pues debido a las especialidades que poseo, neurocirugía y endovascular, pues le pusimos de nombre Neuroendo, y los teléfonos son 2263-6127 y 2263-5579. ¿Sí me lo puede repetir de nuevo? Perfecto, 2263-6127, 2263-5579. También tenemos nuestra parte de WhatsApp para consultas y asesoría de alguna duda en el 7959-1102.
Ahí nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como Neuroendo. Neuroendo. ¿Dónde están ubicados, doctora? En la tercera calle Poniente, número 5011, Colonia Escalón. En buen salvadoreño, media cuadra abajo de la emergencia del hospital de diagnóstico. Ok. Uh-huh. Y en redes sociales también me dijo, en Facebook. En Facebook como Neuroendo y en Instagram Neuroendo SB, YouTube Neuroendo. Ahí pueden ver algunos pequeños clips, consejos, orientaciones. Tratamos de englobar lo general y cosas que pueden ocurrir en el día a día y esos consejitos que nos pueden servir. Uh-huh. Ya cuando lo que les decimos de hacer o de aconsejar no funciona, pues siempre es importante consultar, porque la evaluación clínica, la evaluación médica es nuestra clave para llegar al diagnóstico correcto. Claro. Siempre les digo, mire, es que y hacerlo a tiempo, ¿verdad? Así es, cada persona tiene sus señales. Usted debe hacerle caso a su cuerpecito cuando le está diciendo me duele. Es como un bebé llorando. El bebé no tiene otra forma de decir me duele más que con el llanto. Quiero comer con el llanto. Entonces hay que hacerle caso, consultar y pues hacemos el diagnóstico, porque cada persona es única. Entonces, a medida con su respectivo tratamiento, lo que puede ser un dolor de cabeza para una persona, para otra persona es un dolor de cabeza con otra cosa. Bueno, doctora Dania Trinidad, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy provechosa la plática, la hemos conocido un poco más. Y bueno, como le decía fuera de micrófonos, espero que haberla conocido también nos dé paso para que en algún otro momento podamos ver alguna de las enfermedades que tiene que ver con la neurocirugía endovascular. Muchas gracias y con gusto. Bueno, muchas gracias a usted que ha estado en sintonía de este programa de Entre Mujeres, y hemos conocido pues a esta neurocirujana endovascular, la única en el país y en la región centroamericana.